estilos de crianza. El día de hoy vamos a ver dos estilos en particular, lo que es el autoritario y lo que es el democrático permisivo. Vamos a realizar un cuestionario en función a estos dos tipos de estilos de crianza que nosotros tenemos, pero también vamos a visualizar qué es lo que pasa con nuestros hijos y algunas recomendaciones que podríamos seguir para poder ser más democráticos con nuestros hijos. Sabemos que el desaprender toda una forma y un estilo de aprendizaje como padres que poseemos en la actualidad, pues es muy complicado, puesto que ya nos formamos así. Es decir, nosotros venimos desde una réplica de lo que hicieron nuestros papás, pero también de lo que hicieron nuestros abuelos con nuestros padres. Y entonces de ahí nosotros vamos optando por cómo vamos a ir portándonos, educándonos, y tratamos de buscar la mejor forma de cómo educar a nuestros hijos. Entonces esas son algunas alternativas únicamente para ustedes como padres. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Bueno, pues vamos a ver argumentar los aspectos de los estilos de crianza autoritario y democrático que se pueden implementar en la dinámica familiar. Es decir, vamos a revisar cómo como padre democrático vamos a tener ciertas características, ciertos rasgos con nuestros hijos, pero también vamos a ver cómo va a ser nuestro hijo teniendo un estilo democrático. Nuestros hijos también ya se están configurando, es decir, nuestros hijos ya están siendo y adquiriendo un tipo de conducta porque se la hemos repetido durante 13, 14 años. Adelante. Entonces eso implica que el trabajar estas posturas nos va a dar pauta de, pues sí, de ir modificando, pero como les decía a los papás, cuando vienen de manera particular, tenemos que entender que nuestro hijo ya está formado, nuestro hijo ya tiene lo que nosotros le hemos enseñado en los primeros 5 años. Los primeros 5 años de vida de todos los individuos determinan lo que son en una vida adulta. Es decir, nosotros, como fuimos educados, el desapego con los papás, la violencia, la intimidación, la libertad, la confianza, pues eso va a determinar cómo vamos a ser en nuestra vida adulta. Entonces nuestros hijos ya lo son. Si queremos implementar esto, bueno, tenemos que entender que es un proceso, es decir, es poco a poco, y en ese ir poco a poco vamos a tener un resultado gradual, es decir, va a ir de lo menos a lo más, pero también debemos de comprender que vamos a ser nosotros los que vamos a estar en esa lucha de ganar de nuestra propia forma de ser, de si estoy haciendo bien las cosas, en qué estoy haciendo mal, porque entonces esto es como una agitación que va a ocurrir, ¿sí? Es decir, venimos a modificar todo un esquema, toda una forma de crianza, de educación que tenemos hacia nuestros hijos. Y entonces al modificar todo esto, pues también nuestros hijos se van a ver así como que alterados de alguna manera, pues que venimos a modificar toda una conducta, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros hijos tienen toda la libertad del mundo, ¿sí? Nuestros hijos se van a hacer lo que quieren y llegan a la hora que quieren, salen con sus amigos, están en el teléfono todo el día, no hacen nada, y de repente llegamos y les decimos, ¿sabes qué? Pues ya no sales y me dejas el teléfono y ahora me vas a ayudar con el aseo, con las labores de la casa. ¿Qué es lo que pasa con nuestro hijo? Empieza a haber una desestabilización, y al desestabilizarlo empieza a tener conflicto con nosotros porque ya no está en su zona de confort, es decir, ya lo estamos poniendo a hacer algunas actividades que no estaba acostumbrado, y como no estaba acostumbrado, pues entonces ahora se siente atacado, ¿sí? Y en eso él va a tener una reacción, y esa reacción va a determinar entonces que se porte agresivo, ¿sí? Y es ahí donde les decía, viene la resistencia. Porque nosotros
no comprendemos que nuestro hijo va a ponerse agresivo porque les estamos modificando toda su forma de conducirse. Y entonces, al no comprenderlo, caemos también en la situación de enojarnos. Se enoja nuestro hijo, nos enojamos nosotros, imponemos nuestra autoridad y decimos que yo soy el papá, y entonces se pierde y volvemos a repetir la misma dinámica de siempre. O llega el punto donde decimos, bueno, pues es que nunca va a entender, ya mejor lo hago yo. Y ya el hijo volvió a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado porque nuestros hijos nos chantajean, ¿sí? Nuestros hijos nos chantajean. Así como papás, me atrevo a decirlo, que chantajemos a nuestros hijos, también nuestros hijos nos chantajean. Ya ellos ya saben cómo nos van a chantajear, qué tienen que hacer, qué tienen que decir, cómo lo tienen que decir, y nosotros como papás pues son nuestros hijos, ¿sí? Lo aceptamos y lo validamos porque al final no queremos entender y comprender que efectivamente están tratando de manipularnos, de manipularnos a nosotros mismos. Esa es la situación. Ok, vamos a tener un cuestionario, papás. Les voy a pasar un cuestionario, es muy breve, son 10 preguntitas, y les pido por favor que lo contesten lo más sincero posible. Si no les voy a pedir sus nombres ni nada, ese se lo van a llevar ustedes para que lo tengan. Somos padres autoritarios o padres democráticos. Vamos a entender que el cuestionario es por este momento, es decir, en este instante, por el estado emocional en el que venimos, pero quizás si lo aplicamos en otro contexto, bajo otras condiciones, puede ser que las respuestas no sean las mismas, ¿sí? Es decir, ya no percibimos de la misma manera. Esto para que no nos vayamos con la idea de que, pues es que como ya lo contesté y dice que soy autoritario y así soy, entonces ya lo dijo. No, porque nuestras conductas van a variar de acuerdo a muchas circunstancias, es decir, todo. Como papá podemos ser muy tranquilos, ¿sí? Y a una situación en la que se esté viviendo a nuestro alrededor podemos reaccionar de modo agresivo. O a veces tenemos papás que son muy explosivos, pero cuando hay una situación viene a la escuela y es la persona más tranquila que podemos ver. Entonces todo va a ser de acuerdo a las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Bien, vamos a ver entonces aquí tenemos que las respuestas que tenemos acá es, vamos a contarla del 1 al 8. La primera opción equivale a 2 puntos, la segunda a 1 y la tercera a 0. Entonces, por ejemplo, todos los que contestaron de la 1 a la 8, la letra A, van a ir sumando 2 puntos. Los que contestaron la letra B van a poner 1 punto, y los que tienen letra C, 0 puntos. Entonces, para que se nos haga más sencillo, en la parte de abajito lo que podemos hacer es poner letra A y cuántas respuestas A tuvimos de la 1 a la 8. Después, letra B, cuántas respuestas tuvimos de la 1 a la 8 con letra B. Y letra C, cuántas respuestas tuvimos de la 1 a la 8. De la 1 a la 8, puesto que 9 y 10, ahorita les voy a dar el valor para si me entendemos interpretarles. Yo también lo entiendo como maestro y les digo a mis alumnos, si yo entiendo que estás en un proceso de adaptación, pero pues no te vas a llevar toda la vida adaptándote. Es decir, tenemos que apropiar en algún momento, ¿sí? Pero aquí también tenemos más acercamiento a nuestros hijos. Por ejemplo, en la pregunta 1, que les dice, ¿qué nivel de intimidad tienes con tu hijo? Es decir, ¿qué tanto nos acercamos a ellos? ¿Qué tanta confianza tenemos? ¿Qué tanto dialogamos con ellos? ¿Sí? ¿Qué tanto tenemos un contacto social
a través del discurso, de salir a comer, de salir a ver una película, no sé, simplemente de estar en la sala, ¿no?, platicando, realizando un juego. ¿Sí? Esa es la parte del nivel de intimidad, porque entonces conocemos a nuestros hijos, ¿sí? Y en algún momento, cuando no lo tenemos, nos alejamos de él y entonces no sabemos ciertas cosas. Ajá. En una de las sesiones voy a pedir que vengan sus hijos al taller para que hagamos una actividad y veamos entonces qué tanto conocemos a nuestros hijos, porque les decía hace rato, este cuestionario pues es para ahorita y a lo mejor puede ser que haya salido ahí autoritario, pero la verdad es que sí platico con mi hijo, me acerco con él, estoy en constante diálogo, no hay ninguna situación que mencionar. Pero ya cuando estemos aquí con nuestros hijos realizando algunas actividades, nos vamos a dar cuenta cómo nos comunicamos, cómo socializamos con nuestros hijos. ¿Sí me explico? Bueno, otra de las preguntas, ¿qué es lo que comentaba en la sesión anterior? En la pregunta 4 dice: al establecer normas para el comportamiento de su hijo, ¿sueles explicarle las razones? Es decir, les decimos por qué, ¿sí? O simplemente decimos no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo lo digo, porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá, porque yo lo digo y ya se acabó. Y no me respondas, no me digas nada, ¿sí? Entonces, esa situación nos da pauta para que nuestro hijo ya no nos tenga confianza. Y le estamos dando esta parte autoritaria. ¿Por qué? Porque recordemos que en el estilo de crianza autoritario somos inflexibles a lo que puedan hacer nuestros hijos. ¿Sí me explico? Entonces, recuerdo una situación hace algunos meses, ¿sí? Estábamos en una reunión, estaba con mi compadre y entonces mi sobrino le dice a su mamá, mi sobrino, ¿puedo tomar una cerveza? Y le dijo sí. Y entonces mi compadre se queda admirado, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué le da una cerveza a su hijo? ¿Sí? Pero mi compadre pues toma cada 8 días, jueves, viernes, sábado, con su esposa, en la madrugada, no, o sea, son situaciones así como extrañas, ¿no? Entonces, no le estoy dejando, pero le estoy enseñando. ¿Sí me explico? Es decir, él va a seguir mi ejemplo. Es una anécdota que pasó, que viene una ocasión en algún momento, ¿no? Pero es para que veamos nosotros que podemos decirle a nuestros hijos que no, pero estamos haciendo lo contrario, ¿sí? Acordémonos que las palabras pues se quedan, se las lleva el viento. Lo que se va a quedar es lo que yo le estoy enseñando con el ejemplo a mi hijo. Eso nunca se le va a olvidar. Bien, las siguientes preguntas de la 10. Para la pregunta 10, la primera opción equivale a 0, la segunda a 1 y la última a 2. Entonces, en la pregunta 10 dice: cuando surge un problema complicado en casa o en el trabajo, ¿cómo los atendemos? Por ejemplo, si pienso que podré resolverlo y tratarlo de pensar en todas las alternativas posibles, bueno, es cero. No tendremos ahí una, ¿cómo se llama? Una solución, puesto que nada más estoy dando como que aspectos volátiles, estoy dando muchas vueltas al asunto y no aterrizo nada en lo que debería de hacer. La segunda opción, pienso en las alternativas, pero casi siempre lo dejo para el último momento, ¿sí? Entonces, ahí, cuando dejo todo el último momento, es cualquier situación. Es decir, no sé, vamos a cobrar la beca de nuestros hijos y nos dijeron que tenemos que llevar ciertos documentos, ¿no? Para la inscripción, porque luego me ha tocado estar ahí en la recepción de documentos, en la revisión, y llega el papá y me dice: ya tengo todo, pero me falta el acta de nacimiento. No tienes todo, ¿sí? Ya tengo todo, pero me falta la copia del INE. No tenemos todo, ¿sí? Y entonces lo dejamos todo hasta el último. Y entonces nuestro hijo, ¿qué hace? Pues nos habla a las 10 de la noche del día domingo para decirnos que tiene que hacer una maqueta, o que necesita una cartulina, o que necesita un papelón. ¿Por qué?
porque pues nosotros también dejamos todas las cosas al último momento. ¿Sí me explico? ¿Sí? Cualquier cosa. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, la inscripción, pero también puede ser el hecho de si tenemos una salida, pues a la mera hora andamos haciendo nuestro equipaje y andamos corriendo y se nos hace tarde y no hay taxi, no hay nada, y nos deja el camión y así estamos, ¿no? Entonces todo eso implica que nosotros tengamos esas situaciones. Y la última es, no me gusta demasiado pensar en los problemas, ¿sí? Si bien es cierto que no es necesario que nosotros pensemos en los problemas, pero tampoco podemos evitarlos y dejarlos que pasen. Tenemos que dar una opción, es decir, tenemos que buscar la alternativa. Ajá. Y al dejarlo pasar, pues simplemente es, ya fue, no pasó nada, ¿sí? Y ahí es donde dejamos que se vayan acumulando los eventos o las cosas que hace nuestro hijo, y cuando queremos reprenderlo, pues ya hizo una serie de situaciones. Vamos a suponer, una conocida, una persona tiene a su hijo y su hijo anda brincando y le dice, ya deja de brincar, y el hijo sigue brincando, tira un jarrón, un vaso, tira el vaso con agua, te dije que dejes de estar brincando porque vas a ver, pero es lo único que le dice, y el hijo sí, y allá anda, y ya después ya rompió otra cosa, ya se lastimó. Y entonces cuando sale y la mamá ya empieza, te dije que te calmes, pero no hace nada, es decir, nada más está diciendo. Llega el punto donde entonces el hijo se cae, se para la mamá y le pega. El hijo no sabe por qué le pegaste. Si le pegaste porque se cayó el vaso, si porque está brincando, si porque rompió otra cosa, si porque se pegó con su compañero, porque se cayó. Como lo castigaste en el último momento, que fue cuando se cayó, lo que está haciendo es aprender que no se debe de caer, ¿sí? O tratar de aprender. Digo, al final la violencia no es un medio, pero todos los eventos anteriores no hubo una sanción, y como no hubo una sanción, entonces le estás diciendo, puedes hacer todo lo demás menos caerte, ¿sí? Porque lo reprendimos en el último momento. Y por eso, si nosotros con nuestros hijos que son adolescentes los estamos dejando, ¿sí? Te dije que de esas tareas, y te dije, y nada más que vaya a la escuela, y pasa una semana, pero voy a ir, vas a ver, un día de estos ahí voy a llegar a la escuela, y pasa otra semana. Pero deja que pueda, deja que vaya, nada más te voy a llegar a la escuela y nada más no estés. Pero como ya le dijiste al hijo que vas a ir en la primera semana, y luego en la segunda y no fuiste, ¿qué crees? Que pues para la tercera va a pensar, tampoco va a venir, ¿sí? Y ya reprobó, y no te avisó que fueron entrega de boletas, y como no te avisó, y como tampoco te acercas, pues ya dijo que ya no vino. Y entonces le dices otra vez, y si repruebas vas a ver. Y entonces ya vienes después de un mes y medio a la escuela, molesto, porque dices, es que a mí nadie me ha avisado, ¿por qué no me dijeron? Ya fue la entrega de boletas y mi hijo ya reprobó 5 materias, ¿y qué pasa en esta escuela? Nadie me informa nada. Sí, señores, el grupo ahí de WhatsApp, está la página de Facebook, se le avisó a su hijo, o sea, los medios de comunicación, ¿sí? Y entonces nuestro hijo, pues ya, ¿qué va a hacer? Ya le dijiste que va a reprobar, pero tampoco le haces nada, y les vas a ver en la casa, y te vas y ya no pasó nada. Nada más le dices, sigue reprobando, te voy a sacar de la escuela. Y entonces todo lo que ya le dijiste que iba a pasar, no pasó. Y como ahora le dices que lo va a sacar de la escuela, pero sabe que no va a pasar, ¿qué crees? Pues va a reprobar, porque sabe que no pasa nada. ¿Sí me explico? Entonces, en esta última pregunta, eso es lo que nos da pauta, ¿sí? Y muchas otras situaciones, es decir, cómo enfrentamos los problemas, ¿sí? Los problemas pueden ser mínimos hasta más complejos, ¿no? Es decir, si mi hijo no entra a una clase, ¿por qué no entra a la clase? ¿Sí? O porque llega tarde, si lo estoy mandando temprano a la escuela, ¿sí? Desde ahí ya empezamos
con las situaciones. Decían en la mañana, teníamos una conferencia ahí del Poder Judicial del Estado de México, decían, nos la vamos llevando diciendo, no pasa nada. ¿Sí? El problema es la consecuencia, que estemos preparados para ella. Bien, vamos a ver un video. La mayoría de la gente piensa que una crianza muy estricta con unos padres autoritarios y una dura disciplina harán que los niños sean más educados y que tengan un buen comportamiento. Desde un punto de vista externo, es posible que los niños de familias con crianza autoritaria parezcan más educados, obedientes y fáciles de manejar. Pareciera que son niños que se adaptan y que hacen lo que se les dice, pero también existen consecuencias de este estilo de crianza. Por eso, hoy veremos 6 consecuencias de tener padres autoritarios. Número 1. Sentimientos de inferioridad. Este es debido a la sensación de que no están siendo respetados, ni escuchados, ni valorados, ni tampoco comprendidos por sus padres. Los niños sienten que no son dignos de tener su propia voz en la vida, que su opinión no cuenta y que deben limitarse a obedecer. Suelen ser niños temerosos, que no se arriesgan o son poco participativos en situaciones en las que hay una figura de autoridad presente, en el aula o en casa, por miedo a hacer algo malo. 2. Ok, vamos a ver esta. Fíjate que les digo doy clases en la universidad y doy clases a los chicos de pedagogía. Y les explicaba parte de esto en uno de los temas que veíamos. Y les decía, es que el hijo, cuando está en un sistema familiar que es muy rígido, en casa pues sí no hace nada. Y lo que hace es obedecer. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando sale? ¿Sí? Ustedes no les voy a decir lo que les explicaba a ellas y cómo se los explicaba, pero se los digo a ustedes muy sencillo. Cuando su hijo ya viene a la escuela, es decir, ¿cuántos de aquí de sus hijos toman un transporte? 2. ¿Cuánto se hace de recorrido? Quizá 20 minutos a 1 hora de transporte de casa a acá. Eso implica entonces que nuestros hijos se dan cuenta que ya están alejados de casa. ¿Por qué? Porque ya no están en la escuela donde me quedaba a 10 minutos caminando y lo veía la vecina, el primo, el conocido, y entonces aquí ya no, aquí ya está más lejos. ¿Sí? Y entonces este hijo, cuando ya sale de casa, donde tiene todas las previsiones, donde él está acostumbrado a obedecer y donde dice que sí a todo lo que dicen los papás, entonces llega acá y como es el lugar donde puede hacer, donde se siente libre, ¿qué crees? Empieza a ejecutar esa libertad. Es decir, viene el papá y dice, es que mi hijo no es así, porque en mi casa no hace eso. Claro, porque en casa tú eres inflexible y le prohíbes todo. El sistema de reglas que tienes permite que no haga nada, y aquí sí hay reglas, pero se da cuenta que el otro la transgrede, el otro también, y el otro, y entonces a uno ya lo castigó su mamá, pero pues no pasó nada, y al otro también vino su mamá, y al otro, y entonces a mí tampoco va a pasar nada, y empiezo a actuar. ¿Sí? El autoestima, la parte de la confianza que tienen ellos. Siempre les digo a los alumnos que es importante muchas cosas. Es decir, cuando llega el alumno y lo veo con las uñas largas y le digo, ¿te puedo decir algo de manera educada y no me lo tomes a mal? Córtate las uñas. ¿Sí? Hay que bañarnos todos los días. ¿Sí? Pero le pido permiso antes de decirlo. ¿Por qué? Cuando nosotros no tenemos una confianza en nosotros, dejamos descuidado nuestro aspecto, nuestra apariencia. Y entonces si nosotros nos vemos a nuestros hijos que no se bañan, que no se arreglan, que no salen de su cuarto, que comen cosas que les hacen daño,
pues están en esta cuestión, ¿sí? Porque hay algo que quizá nosotros no lo sabemos, pero nosotros nos dañamos, nos autodañamos porque nos sentimos mal por todo lo que pasa a nuestro alrededor, es decir, con nuestros papás. Y al sentirme no querido, pues entonces, para que si no me quiere mi papá o mi mamá, que es la persona más importante, pues entonces me empiezo a descuidar, ¿sí? Y empezamos a hacer muchas cosas que no son sanas. Baja autoestima. Se hace inminente porque los niños aprenden a que solo se les muestra afecto cuando tienen un buen comportamiento. Piensan que solo recibirán el cariño de sus padres cuando obedezcan, porque si no serán castigados. De esta manera los niños no se sienten aceptados por lo que son, solo por lo que hacen. Entonces piensan que no merece la pena ser ellos mismos. 3. Se vuelven acosadores o víctimas. Cuando la crianza se basa en el miedo, los niños aprenden lo que viven y lo modelan. Si los niños viven con temor, aprenderán a ser víctimas o acosadores. Si gritas, tus hijos gritarán. Si ejerces la fuerza, ellos también lo harán. O bien, aprenderán a que deben respetar sin cuestionar, a que la persona que les ama les haga daño. 4. Fíjate que estaba escuchando en una sesión a un alumno que le decía al maestro: es que usted tiene que llegar y pararse al frente y dejarnos todos los ejercicios posibles, y si no hacemos caso nos tiene que regañar y nos tiene que castigar. Y a mí me sorprendió mucho, porque entonces me está dando a entender que viene de un sistema familiar así, donde la única forma en la que voy a funcionar es a través de la violencia, ¿sí? Y cuando me dan la oportunidad de hacer, no quiero, porque entonces elijo, entonces tengo que demostrar quién soy. Esta parte de la baja autoestima y de volvernos acosadores o víctimas va a ser de acuerdo a cada una de las personas. Es decir, si nuestro hijo en casa vive violencia, está siendo agredido por el papá, por la mamá, va a llegar a un punto donde ya no lo quiere hacer, y entonces empieza a buscar víctimas. ¿Dónde? En la escuela, con los mismos familiares, es decir, nuestros primos, nuestros sobrinos, donde sí podemos ejercer la fuerza, y ahí es donde nos volvemos agresivos, ¿sí? O simplemente buscamos un lugar donde también me agredan para ir ahí, porque me han demostrado mis papás que esa es la única forma de demostrarme el cariño y el amor, porque a veces así se dice, ¿no? O sea, te pego y te castigo porque te quiero. Sí, decimos, te estoy pegando, a mí me duele más que a ti porque yo te estoy pegando, pero lo hago por tu bien. Entonces el hijo lo que va a hacer es que va a asumir que es necesario que lo castiguen y le peguen y lo maltraten para demostrarle amor, para decir que tiene que corregirse. Y entonces tenemos el caso que les platico del alumno. Pues es que regáñenos, es que castíguenos si eso es necesario. ¿Sí me explico? Cuando no tendríamos por qué llegar a ello, que no es necesario. ¿Sí me explico? Con que nosotros seamos firmes en las decisiones que tomamos, con eso es más que suficiente. Y este estilo, pues lo seguimos repitiendo, ¿no? Los padres volverán a hacer lo mismo con los hijos. O son muy permisivos, porque digo, no quiero que mi hijo sufra lo que sufrí, porque a mí mi papá me llevaba a trabajar desde los 6 años, y como mi papá es albañil y me picaba los dedos y así me ponía a trabajar, aunque estuviera ahí el sol, y me ponía a hacer mezcla. Entonces, pues que mi hijo no haga nada, ¿sí? Y entonces ya lo dejo. ¿Sí me explico? O sea, no podemos ir en en los extremos de no hacer nada o hacer todo. Tiene que haber una mediación donde sí le pueda poner a hacer cosas que pueda hacer y que pueda ejecutar. Tendencia a la ira y a la depresión. Los niños que tienen unos padres autoritarios,
Crecen sintiendo culpa al sentir que hay una parte de ellos que no es aceptable y que sus padres no estarán a su lado para ayudarles a aprender o para hacerle frente a los sentimientos difíciles que les impulsan a actuar de un modo u otro. Creen que están solos y que solo ellos pueden resolver sus sentimientos complicados sin ayuda de nadie. 5. Tienen dificultades para establecer. Fíjate que aquí de cómo los hijos se sienten solos, porque con tal de satisfacer las necesidades que tienen nuestros padres sobre nosotros, en lo que tenemos que entregar como resultados, es cuando sentimos que no somos suficientes para ellos. Y al momento de no sentirnos suficientes, pues entonces nos sentimos desplazados. Como papás podemos decir, es que no es eso. Sí, podemos decirlo, pero vuelvo a reiterar la parte donde de manera accionaria, es decir, de lo que estamos haciendo, le estamos demostrando que sí, yo estoy desplazado. En la sesión anterior les decía, es que no le puedo decir a mi hijo, es que tu prima es mejor. O sea, ve tu prima, ella, nada más lleva lo del pasaje en la escuela y va con puro 10. ¿Sí? Y tú que te doy todo, te compro el material, te doy el celular y te vas en combi, y tu prima que se va caminando y ella no come, llega a su casa y todavía le ayuda a su mamá. Estamos comparando. Y en esa comparación le estoy exigiendo a mi hijo algo que no es. ¿Sí? Ahora, en esta parte es fundamental el hecho de cómo criamos a nuestros hijos cuando nacieron. ¿Sí? Muchas veces tenemos esta idea de que nuestro hijo debe de llorar. ¿Sí? Es decir, de manera cultural, las abuelas, las mamás, y así, nos han enseñado que el hijo debe de llorar. Déjalo, que llore. Ay, no le pasa nada porque llore. ¿Sí? Y entonces va la mamá y lo atiende. No, pues déjalo que llore porque después se va a mal acostumbrar a los brazos y va a querer que lo estés cargando siempre. No es que se mal acostumbre. Ese niño necesita atención por 3 cosas: porque tiene hambre, porque está sucio o porque le duele algo. Por eso llora. ¿Sí? Es el primer instinto de ayuda que pide. Y entonces cuando nosotros no nos acercamos a él, tenemos una consecuencia grave, porque entonces nuestro hijo se siente despegado de nosotros y no siente que lo hayamos querido, ¿sí? Que lo hayamos atendido. Y después decimos, ay, qué bueno que mi hijo es tan independiente. ¿Sí? Una cosa es la independencia y otra cosa es el dejarlo. ¿Sí? La independencia es decir, viene a la escuela, él sabe cómo arreglar las situaciones que tiene que arreglar, y lo que no, pues eso sí lo entiendo yo. ¿Sí? Y otra cosa es que sea independiente, es decir, que no me considere ni para nada, que no me cuente nada, no me platique, no, nada, ni siquiera sé yo, ni sé qué hacer yo. ¿Sí? Muchos papás, y es verdad, es real, han venido a preguntar cómo va su hijo. Y la primera pregunta que le hacemos es, ¿en qué grupo está su hijo? ¿Qué creen que dice? No sé, efectivamente. No sé. Desde ahí nos damos cuenta que estamos bien despegados de nuestros hijos. ¿Sí me explico? Ahí es cuando los desplazamos, que no sabemos ni en qué grupo está. Ser vínculos afectivos con otros, debido a que los padres autoritarios tienen dificultades en expresar sus emociones. Ellos también las tendrán, y se les dificultará mucho socializar, pues tenderán a reprimir sus emociones. Nunca lloran, se ríen a carcajadas, gritan o molestan. Cuando ellos se vuelven padres, también se les suele dificultar expresar su cariño hacia sus hijos. 6. Creen que siempre tienen la razón. Los padres autoritarios suelen tener ideas rígidas sobre cómo deben ser las cosas y las personas, por lo que suelen ser muy obstinados. De igual manera, es probable que sus hijos se vuelvan obstinados y rígidos, aunque sean opiniones contrarias a las de sus padres. Por ejemplo, si la madre era rígidamente religiosa,
Es probable que el hijo se vuelva igual de religioso, o bien se vuelva todo lo contrario, rígidamente ateo. Es importante recordar que no es lo mismo ser autoritario que tener autoridad. El lado contrario de ser un padre autoritario es ser un padre permisivo. Ser un padre permisivo también tiene consecuencias graves para los hijos, que veremos en otro video. Lo ideal es tratar de encontrar un punto medio. Y bien, ¿tuviste padres autoritarios? ¿Qué otras consecuencias sufriste? Cuéntanos en los comentarios. Nos damos cuenta entonces de lo que generamos en nuestros hijos. Ellos van a volver a repetir el mismo patrón, no van a socializar. Hay algo ahí importante que decía: nuestros hijos casi no hablan, ¿sí? Y nuestros hijos, las carcajadas, una cosa es reírse y otra cosa es la carcajada, ¿sí? Esas pequeñas situaciones que para nosotros parecen normal, y escuchamos a nuestro hijo que es una carcajada, es la forma de externar ese sentimiento. Y el gritar, porque entonces al gritar lo que hace es demostrar la autoridad, es decir, con el levantar la voz y el estar gritando siempre, trato de demostrar que tengo mayor jerarquía que cualquier otro, y ahí está un problema, porque dice que estos niños están acostumbrados siempre a tener la razón, ¿sí? Donde sea, en la escuela, con los amigos, con la pareja, y donde se quiera que se desarrolle, en el trabajo. Ajá. Es más, si nuestros hijos se fueran a trabajar, que les parece una semana, y regresarían y dirían: ay, es que pues siempre se enoja por todo, es que estaba en el celular, es que llegué tarde, es que esto, y ay no, yo ya mejor, hay que se quede con su trabajo, porque los que tienen la razón somos nosotros, es decir, ellos no. ¿Sí? Y todo tiene que ser como yo lo determino. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, ya para ir cerrando. El nivel de exigencia, si es alto, somos autoritarios, es decir, les estamos exigiendo más de lo que debemos. Hay que tener en cuenta que una cosa es exigirle más de lo que puede y otra cosa es exigirle de acuerdo a lo que es. Ajá. Por ejemplo, si nuestro hijo nunca le he dado la oportunidad de pintar, ¿sí?, un cuadro, ahí como los que están luego en los parques, están ahí con acuarelas y todo eso, y entonces mi hijo pues lo quiere hacer, y si nunca le di la oportunidad, pues entonces él va a pintar y lo va a hacer mal, ¿sí? Pero si me enojo porque lo hizo mal, porque está bien feo, y le digo: ¿qué es eso? Está horrible, así no es que lo hiciste bien mal, gasté mi dinero, mira, para eso lo quieres, ya no te sirve, ya no te voy a comprar nada, pues entonces le estoy exigiendo algo que no le he enseñado, ¿sí? Y no le he enseñado, te voy a decir por qué, porque me supongo que cuando estaban pequeños en casa y veían una crayola, una pluma, lo que hacían era pintar la pared. ¿Y qué hacíamos? Ya está pintando la pared otra vez, se ve horrible, ya lo estamos regañando, ya lo estamos sancionando. Les digo a mis alumnos: ¿por qué no decirle a los papás que le pongan un papel? Bueno, pues cuando empiecen a rayar, que le dejen las clases a desarrollar esas habilidades, y ya no se llama maestra de pintura, ¿sí? Entonces eso es lo que hace, pero nosotros se lo prohibimos, le decimos que no, ¿sí? Y lo regañamos y nos enojamos. Ajá, pero es algo que no le permitimos desde el principio. El nivel de control. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no has hablado? ¿Por qué no me avisaste? ¿Con quién estás? A ver, pásame algo, ¿sí? Y luego, y esto, y esto, y esto, y esto, y todo lo tenemos que tener controlado, porque en el momento en el que no está controlado, sentimos que no tenemos la autoridad como padres, ¿sí? Es decir, queremos que nuestro hijo nos avise de todo, nos informe de todo, y yo no puedo ya ni con la casa, ni con el trabajo, ni con los hijos, ni con los hermanos, ni con mi hijo, pero quiero que me estén llenando más de actividades, y es decir, estoy aquí. ¿Sí me explico?
Y no es así, es decir, le tenemos que dar una pauta al hijo para que él también pueda tener un rato de esparcimiento, ¿sí? Es decir, eso no implica que yo lo voy a dejar hacer lo que quiera. Vas a una fiesta, ¿con quién vas? Voy con mis amigos, Hugo Patulis. Ok, ¿a dónde? Aquí en el RC2. Perfecto. ¿Cuál es la dirección? Esta. Sale, muy bien. Ya. ¿Por qué? Porque ya sé dónde está. ¿Sí? Si algo llega a ocurrir, ya sé a dónde puedo localizar. Pero es para eso, no para estarlo controlando. ¿Sí? Estoy dando clase en la mañana y llegan y me dicen: maestro, por favor, que el alumno A no se juntó con el alumno B, porque como se juntan, entonces ya le vino la mamá para decirnos que los pongan separados, porque pues ya no trabajan igual. Pero es que yo no le puedo prohibir que le hable. La socialización es fundamental dentro de la escuela. Sí, eso es algo que no va a ser innegable. Entonces, al prohibirlo, estoy coartando y estoy teniendo un estilo de control. ¿Sí? Le digo, lo que puedo hacer es cerciorarme de que trabaje y que estén cumpliendo. Eso sí que lo puedo hacer. Pero que no le hable, pues es que eso es inevitable. Porque le puedo decir, ¿por qué le estás hablando? Es que le vine a pedir una goma. Y no le digo, ¿por qué no se la pides a él? O ¿por qué no a ella? Pero quiero una goma aquí porque esta sí borra bien. Y ya me dio su argumento y ya no le puedo decir nada más. ¿Sí? Bien, las normas, pautas restrictivas, mayor empleo de castigo de refuerzo positivo. Es decir, aquí castigamos por el incumplimiento de la norma. ¿Sí? Nuestro hijo, como somos padres muy autoritarios y le damos el vaso de leche a nuestro hijo, y nuestro hijo, como está tan nervioso porque no quiere que se derrame nada, pues entonces nuestro hijo ya hizo un movimiento y tiró la leche. Pues ya no tomas nada y así te quedas, para que se te quite y aprendas a poner atención. ¿Sí? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Sí me explico? Decían los papás: es que mi hijo quiere unos tenis, pero pues ¿para qué se los compro? Pues porque es su obligación. ¿Sí? Que si tú me dijeras: es que mi hijo quiere un teléfono que cuesta tanto por eso, por esto, bueno, no, o sea, eso ahí sí hay un límite. Es decir, no, porque el teléfono que tienes es funcional, se acabó. Si estás cumpliendo con lo que te toca y estás negociando con tu hijo. La disciplina inteligente, en ese estilo democrático, es decir, cómo los vamos trabajando para que cumplan ellos, pero también nosotros. ¿Sí? Es decir, voy a ir a la escuela para saber cómo vas. Y le cumplo. Voy a la escuela. ¿Sí? Pero voy a la escuela no satanizando al maestro ni beatificando al alumno. Es decir, ni toda la culpa la tiene el hermano, ni toda la culpa la tiene el maestro. Es decir, ¿quién? ¿Dónde estuvo el error? ¿Sí? Siempre le digo a mis alumnos: cuando venga tu papá a hablar conmigo, 3 cosas: tu hoja de tareas, tu portafolio de evidencias, tu visita al trabajo extra y tu examen. Con esas 4 cosas. Así puedes tener los retados, pero si tienes todo, yo no tengo por qué reprobarte. ¿Sí? Y el problema es que no lo tienen. ¿Sí? Y entonces es ahí donde tenemos que ver qué pasa, dónde. ¿No? Aquí, por ejemplo, cuando somos permisivos, pues no hay pautas, no hay sanciones, como la mamá esta que les decía, que está dice y dice: vas a ver, y voy ahí, y vas a ver, y ahora sí, y ya voy ahí, y ya, y nunca fuiste, ¿no? Las metas educativas, en un estilo autoritario, tenemos ese hijo. Fíjate que cuando nuestro hijo se vuelve muy obsesivo y compulsivo con lo que está haciendo, hay que darnos cuenta de cómo son sus reacciones. ¿Sí? Cuando él no cumple con las expectativas del trabajo que nosotros le estamos pidiendo, sus reacciones de enojo sobre lo que está trabajando. Es decir, es que esa maqueta está fea, esa letra está fea, y esta imagen está feo, y eso no me gusta, y quítalo, y otra vez. ¿Sí? Solo hicimos los primeros años.
Llega una edad, entonces, donde mi hijo empieza a escribir, está feo, ¿qué es lo primero que hace? Arranca la hoja. Es una manifestación de esa agresión que tiene él, porque no está cumpliendo con una expectativa que ya le dieron. ¿Sí? Les digo a los alumnos, me equivoqué, pongan esto, lo rayan todo. Y le digo, ¿por qué lo rayas? Es que usted se equivocó. Sí, hubiera sido más simple nada más cancelarlo, ponerle una línea, pero lo empiezas a rayar, o lo arrancas, ¿sí? O ya se estresa y empieza a gritar, y no, y es que no me sale, y es que la maestra, y es que, pero no es porque no pueda. Es decir, nosotros le pusimos una meta que no podía en ese momento, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hacer es fomentar la responsabilidad de la autoconfianza, es decir, lo puedes hacer mejor. Ok, ahorita ya te equivocaste, trata de mejorar. ¿Sí? Bueno, para la otra haz otro trabajo. ¿Ya te diste cuenta dónde está mal? Sí, bueno, ahora en el siguiente hay que corregir. ¿Ya te diste cuenta que con papel calca no queda? Pues ahora lo haces de otra forma, ¿sí? Pero eso es darle pauta para que él vaya generando confianza, ¿sí? Fomentar la autodirección, autonomía e iniciativa, ¿sí? A veces como papás lo hacemos diciéndole, a ver, yo lo hago, yo te ayudo, ¿sí? O a veces como papás vemos que el hijo no puede y digo, ay, bueno, yo te ayudo, y termino haciéndolo yo. Aguas también ahí, porque el hijo es muy hábil. El hijo nos puede decir, es que no puedo, ¿me ayudas? Y ahí está la mamá, ¿no? Y él está ayudando. Y en un pequeño descuido que se dé la mamá, ¿sí? El hijo ya no está haciendo nada y la mamá está haciendo todo el trabajo. ¿Sí, no, maestro? Así pasa. Sí, así pasa. Y luego, ¿por qué lo hacemos? Porque, miren, pasa algo como papás. Como papás somos bien, queremos demostrar que sí podemos, ¿no? Y entonces quiero que mi hijo lleve el mejor trabajo, pero no por él. Digan aquí, mira, ese trabajo está bien bonito, ahí sí, pero no lo hizo el alumno, lo hizo el papá, ¿sí? Y entonces evaluamos, ¿sí? O decimos, es que este trabajo, porque no, si está bien feo, pues sí, pero es que si le puso empeño, dedicación, lo hizo, él demostró que podía resolver ese problema y él generó la idea y el otro no, simplemente alguien más lo hizo, ¿sí? Y ya para finalizar acá, bueno, tenemos que para ser papás, ¿sí? O madres de éxito, si queremos hacerlo, tenemos que tener algunas situaciones, recomendaciones. Tener hijos que creen en sí mismos y en sus capacidades, es decir, ayudar a nuestros hijos, impulsarlos siempre. Pueden, ¿sí? Hoy te equivocaste, mañana lo vas a hacer mejor, ¿sí? Y tú puedes, porque tú tienes toda la capacidad, tú piensas. Yo doy una materia que es muy complicada para mis alumnos en la universidad, ¿sí? Y mis alumnos están, maestros que ya no podemos, maestros que ya es que maestro. Y llega un día cuando los veo muy desanimados, les digo, ¿qué pasa, chicos? Si tengo los mejores alumnos del mundo, de esta escuela, son los mejores. Ustedes pueden, yo creo en ustedes. Yo creo que ustedes van a pasar la materia y yo creo que a ustedes les va a ir bien. ¿Saben por qué? Porque ustedes son mis alumnos y yo soy su maestro. Y vamos a salir adelante. Y con eso que les digo a los alumnos, mira, bien impulsados los alumnos. Sí, maestro, y ya están bien apurados. ¿Se me explicó? Pero eso no quiere decir que dejó de ser rígido en lo que les pido. Es decir, hacerlo bien, constante, que ellos se enfoquen, que aprovechen, que lo hagan. Que se sienten más valorados que criticados, ¿sí? Es decir, el alumno que está mal y que ya no puede, oye, pero tú puedes, ¿cómo llegaste aquí? Maestranos, ¿sí? No, tú vales más que eso, tú puedes más, tú logras más, tú haces, demuéstrame que puedes, ¿sí? Pero no en un tono agresivo, sino en un tono de
confort para él. ¿Sí? Una alumna siempre que se equivocaba, perdón, perdón, perdón. ¿A quién le pides perdón? Usted no le pide perdón a nadie. Usted hable como usted puede. Y si ahorita no lo puede hacer bien, mañana y al rato otra vez. Y así lo vamos a repetir las veces que sean necesarias. Y usted hasta que lo haga bien. ¿Y qué cree? Lo hizo muy bien en su proyecto. ¿Sí me explico? Pero no la regañé. Si le hubiera dicho, ay, es que tú no puedes, es que mira, ya ves, ¿para qué te elegí? No lo iba a hacer nunca. Todo es cómo les decimos las cosas, las palabras que utilizamos para que ellos crean que sí pueden. Tolerar sus frustraciones diarias. ¿Sí? Es que la maestra me puso 6. ¿Qué hiciste mal? ¿O qué no escuchaste en la instrucción? ¿O qué falló? Aquí. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer mejor? ¿Sí? Es que saqué 6. No pasa nada. ¿Sí? He tenido alumnos que sacaron 6 y que otros están trabajando, por ejemplo, en Nike, están trabajando en Pemex, están trabajando en el SAT, ¿sí? Y tienen 6. O sea, yo les digo a mis alumnos, para mí no representa nada una calificación, ¿sí? O sea, para mí puedes tener 6, pero me estás demostrando que sí lo puedes hacer, porque en ese día a lo mejor no quisiste hacer la tarea, no quisiste pasar el examen, pero tienes habilidades para todo lo demás. Es decir, para dirigir, para socializar, para resolver problemas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando viene el alumno y me dice, ¿por qué saqué 6? No te preocupes, no pasa nada. ¿Sí? Preocúpate que no puedas resolver nada. Les digo a mis alumnos de preparatoria, ellos les doy expresión oral y escrita. Les digo, mira, ni te vas a acordar de las palabras. O sea, no llegas a un puesto de periódicos y dices, es que me dijo el maestro que este es el epígrafe, se lee, no haces eso. ¿Sí? Pero estás aprendiendo a llegar temprano. Estás aprendiendo que si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien. ¿Sí? Eso sí lo estás aprendiendo para cuando vayas a algún lugar, sepas que tienes que llegar temprano, que tienes que hacer bien las cosas, que tienes que ser responsable, que tienes que hablar con propiedad. Eso sí lo estás aprendiendo. Y eso nunca se te va a olvidar. ¿Sí? Y digo, hay quien no se le olvida todo lo que uno les enseña. Que establecen objetivos en su vida y se esfuerzan por cumplirlos. Les digo a mis alumnos, ¿qué quieren? Pues quiero pasar el semestre. No, pues primero pasa el parcial. ¿Sí? Primero entrega los trabajos, pasas el parcial y después te pones el segundo parcial y después el que sigue. Y te vas estableciendo metas. ¿Sí? Y también el establecer metas ayuda a impulsarlos. ¿Sí? Cuando decía mi sobrino, estábamos haciendo ponche, y ya salió mi sobrino y puso su letrero, se vende ponche. Y nosotros, pero no lo vamos a vender, es para nosotros. Pero no le dijimos nada. Dijimos, sí. Y estoy vendiendo ponche y nadie le compraba. Dame un ponche. ¿Sí? Porque entonces él quizá en algún momento de la vida diga, voy a ser emprendedor. Pero como si yo lo limito y le digo, nadie te va a comprar, ¿quién va a venir? Sí, no hagas eso. Estamos limitando. ¿Sí? Esos ejemplos son muy someros, pueden ser así como que irrelevantes, pero impactan mucho en nuestros hijos. Todas las palabras que les decimos son como agujitas ahí en lo que estamos haciendo. Tener hijos que se ríen, cantan, bailan, muestran su alegría y felicidad. O sea, nuestro hijo tiene que estar siempre haciendo algo. Tengo un alumno que está hablando todo el tiempo y me ve que voy llegando, maestro, lo acompaño. No, Karim, no hagas para allá. Maestro, bienvenido. Y yo, Karim, ¿sí? Y entonces en las últimas 2 semanas llega y se sienta. Algo está pasando con él. ¿Sí? Porque no es normal que una persona nada más esté sentada y no haga nada. ¿Sí? Todos tenemos curiosidad, todos queremos hacer algo. ¿Sí? Yo voy manejando y voy cantando. Y es más, volteo a ver y me ven que estoy cantando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Imagínense que vaya uno manejando y vaya así. ¿Sí me explico? No podemos.
porque esa es parte de nosotros, de sentirnos seres humanos. Ajá. Tener hijos que creen en sus padres y en su amor incondicional. ¿Sí? O sea, la parte del amor incondicional no es solapar, permitir todo. Es también reconocer que como papás, nuestro hijo está mal. Y hay que ayudarlo. Y esa es una realidad. ¿Sí? ¿Cuántos papás me he encontrado que dicen es que mi hijo no toma? Sí, sí está tomado, ¿no? Estamos en esa negación, pero ahí está, papá, tu hijo. No, alguien le dio. No, papá. O sea, créeme que nadie agarró y a la botella, le abrió la boca. No pasa. ¿Sí? O sea, creer entonces que cuando voy a llamar al papá para decirle que su hijo está tomado, pues no, maestro, por favor no le hables, que mi papá me va a regañar y me va a pegar y usted no lo conoce y es que mire. De verdad que para nosotros es bien complicado esas situaciones, porque entonces, ¿qué haces? Por una parte le tienes que avisar al papá que aquí está su hijo, pero por otra parte no sabes qué le espera en casa. ¿Sí? Cuando vienen las mamás y dicen, pero ahorita vas a ver, y ya ahorita, porque ya ahora sí vengo bien harta. ¿Sí? Le voy a decir, mira, señora, sí, mire qué le pasa, platicas con él, para que baje el nivel de tensión. ¿Sí? A lo mejor se va a ir y ya lo va a regañar, ya no le va a pegar y ni le va a hacer todo lo que dijo. ¿Sí? Ese es el detalle con los hijos. Y saber obviamente que estamos con ellos, que los queremos, que los apreciamos y que de verdad los valoramos por lo que son nuestros hijos. ¿Sí? Son seres humanos. Deben de aceptar sus errores. ¿Sí? Yo les digo a los alumnos, pongan atención, tienen que hacer esto y esto. Maestro que está mal, tiene 6, tiene 7, así no era. Hágalo bien. ¿Sí? Y entender que lo hizo mal, pero que lo puede hacer mejor. Y cuando lo hace bien le digo, ya ves, que se pudo. ¿Sí? Aquí anda un chico que lo tuve en primer semestre y le digo, ya está en sexto, ¿verdad? Dice, sí, maestro, lo felicito. Qué bueno que ya va a acabar. Porque entonces ese hijo va a decir, tengo la valoración y la aprobación de alguien. ¿Sí? Que dichoso sería ese alumno que se lo dijeran sus papás. ¿Por qué? Porque él vino reprobó un año, se dio de baja y vino al siguiente. Entonces, ver que ese error, pues todos nos equivocamos, no pasa nada. ¿Sí? Aquí lo malo es que hiciera cosas atentadas contra la gente, contra nosotros, contra su seguridad, ahí sí, ¿no? Bien, que confíen en las personas y en su futuro. ¿Sí? Es decir, ¿yo qué quiero hacer? Cuando hacemos proyecto de vida, les digo a los alumnos, ok, ¿qué quieres hacer? Pues yo quiero esto, eso y eso. Ok, vamos a ver, ¿cómo te apoyan tus papás? Y es la primera pregunta porque dicen, no me apoyan. Fíjate que el proyecto de un hijo depende mucho de los padres, porque ese es el impulso que tienen. ¿Sabe? Respetan a los demás, saben convivir y cooperar. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer eso, sí, vamos, estamos todos, y nos ayudamos, y nos coordinamos, estamos haciendo lo que nos toca, ¿no? Y en casa, ¿sí? En casa decimos, no, que no lo haga porque está chiquita. No, ¿qué le digo a mi sobrina? A ver, pon la mesa. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 5. ¿Cuántos platos? ¿Cuántos vasos? ¿Cuántos cucharas? ¿Cuántos tenedores? ¿Sí? 5. Es que es para tal, es para tal, es para tal, es para tal. Está cooperando. ¿Sí? Y ahí es donde le estoy poniendo actividades que sí puede hacer. No le voy a decir, oye, sirve la sopa, y si se quema la voy a regañar y le voy a decir que porque no sabe. Pues el que no sabe soy yo, porque no estoy entendiendo que no tiene la habilidad todavía para hacer. Le tendría que enseñar primero, para después exigírselo. ¿Sí? Tener hijos sociables, que se sienten bien en casa y fuera de ella. ¿Sí? Es decir, cuando salgo de trabajar,
Créanme, papás, a mí en la mañana me dijeron, no nos vamos a ir a la conferencia, no vienen los maestros, los alumnos, entonces vamos a la conferencia y ya. Y dice, ay, me voy a mi casa, porque me siento bien en mi casa, quiero estar en mi casa, ¿sí? Y cuando el alumno, fíjate, sale temprano y decide no avisarte que salió temprano para irse a otro lado, no se siente bien en tu casa, contigo, por algo. Y entonces lo que está haciendo es tratar de extender lo más posible el llegar a su casa. Nosotros como papás, cuando tenemos una situación bien compleja que no lo podemos comentar a lo mejor con nuestros hijos, vamos en el transporte y dejo pasar y estoy aplazando el tiempo para llegar a mi casa porque no me siento bien, ¿sí? Bueno, pues lo mismo pasa con nuestros hijos. Lo que debemos hacer es sentir que están bien al llegar a casa, ¿sí? Que los vamos a recibir, que los estamos esperando con gusto. Tener hijos que saben expresar sentimientos positivos y negativos de manera adecuada. Si llora nuestro hijo, que llore, no pasa nada, ¿sí? Que se ríe, y si se siente, si viene y te platica, es que ¿qué crees, papá? Que ya me enamoré. A ver, cuéntame. ¿Y cómo es? Así como es la cosa aquí, ¿cómo es él? ¿O cómo es ella? ¿No? Pero, ay, no vayas a salir con tus cosas, porque no, yo aquí no quiero a nadie. Ya nuestro hijo no nos cuenta nada, ¿sí? Entonces pues sí, nuestros hijos somos seres humanos, tenemos el derecho a sentirnos bien, sentirnos alegres, tristes, de llorar, pues es parte de nuestra naturaleza. Y por ejemplo aquí la parte de las habilidades emocionales demuestra que cuando nosotros expresamos de manera sana, positiva, todas las emociones sin tener ninguna restricción, aprendemos a manifestarlas en el momento pertinente y eso nos hace estar mejor, ¿sí? Papás, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? Perfecto. Bueno, pues entonces sería todo de mi parte. Les comento que la siguiente sesión va a ser en viernes y de ahí la vamos a recorrer a viernes, ¿sí? Van a ser por los viernes. Entonces pues les agradezco mucho su presencia, que tengan ustedes una excelente tarde.